Continuamos con nuestro curso básico de RAS. Cada vez más estamos llegando al fin de este curso, aprendiendo nuevas cosas interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar como primer punto acerca de los slides. Vamos a ver en qué nos ayuda este nuevo tema. ¿Ok? Entonces, sin más, empezamos. ¿Qué son los slides? Los slides, digamos que son una especie de porción de elementos, ¿ok? De un determinado dato, ¿ok? Por ejemplo, imagínense que tienen un pan, ¿ok? Que se fueron pues a la pastelería o a la panadería y compraron ese pan sabrosísimo que está súper caliente y pues tienes la posibilidad de cortarlo en pequeñas tajadas, ¿cierto? Entonces eso sería un slice, una porción, una tajada, ¿ok? Y pues en RAS existen algunos tipos de datos que tienen la capacidad de ser, se puede decir, divididos o en las cuales podemos consultar solamente ciertas porciones de los que ya existe a nivel de todo el tipo de dato. Y uno de ellos son las cadenas de texto. Las cadenas de texto nosotros podemos consultar solamente cierta porción de sus datos, ¿ok? Si por ejemplo tenemos un texto gigante de 300 caracteres y a mí me interesa solamente los primeros 5, pues podré acceder solo a esos primeros 5 elementos o a los últimos 10 o entre un determinado rango. De repente me interesa solamente el elemento cuarto y hasta el elemento décimo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces podemos elegir un rango de todos esos datos que almacena esa cadena de texto. ¿Ok? De igual forma tenemos pues en los arreglos o los vectores también podemos acceder a una porción de esos valores. ¿Ok? ¿Y cómo se denotan? Pues simplemente con la I comercial y luego el tipo de dato, ¿ok? La I comercial indica un préstamo. Entonces, con eso ya nos está diciendo que nosotros accedemos en forma de préstamo a esos datos. Si recuerdan las clases pasadas, habíamos visto el concepto de los préstamos, ¿cierto? Entonces, la I comercial siempre denota un préstamo, ¿ok? Entonces, a nosotros se nos va a prestar una porción de esos elementos, ¿ok? No vamos a ser nosotros los dueños de esa información, solamente nos van a prestar una porción de su información, ¿ok? Que pues la podremos utilizar. Y nos van a prestar en modo inmutable, acuérdense, en modo inmutable. Es un préstamo de solo lectura, no podremos modificar esa información, ¿ok? Entonces, atentos ahí. Es un préstamo inmutable, no lo podremos modificar, ¿ok? Solo lo podremos consultar, ¿ok? Y del mismo sucederá pues con el array slice, ¿ok? La porción de un arreglo que puede ser aplicado a los arreglos, a los vectores, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco entonces cómo representamos a nivel de código todos estos arreglos. Entonces, tenemos aquí en esta primera línea, tenemos una cadena de texto, ¿ok? Que tiene el texto hola, coma, espacio, mundo y el simbolito ahí, ¿ok? Entonces, nosotros si queremos acceder a un préstamo, ¿ok? De una porción de esos elementos, colocamos la I comercial, ¿ok? Que denota préstamo, ¿ok? Que en RAS se llama pues referencia, pero la referencia es un préstamo, ¿ok? Y luego especificamos el nombre de la variable que es la dueña del valor, ¿ok? Entonces de ese modo nosotros podemos especificarle con los corchetes, le podemos decir pues dame una porción, dame un rango de valores. Por ejemplo, aquí le estamos pidiendo un préstamo desde la posición 0 hasta la posición 4. Estos dos puntos que ven aquí indica rango, ¿ok? Yo te solicito desde la posición 0, que será la posición inicial, hasta la posición 4, hasta la cuarta posición. Indica que me dará pues 4 elementos, ¿cierto? Entonces aquí le pediremos, ¿quién está en la posición 0? Será la H, ¿correcto? Que es la primera posición. Luego nos devolverá la 1, que será la O. Luego la segunda posición, que es el índice 2, que será la L. Y luego, pues, la cuarta posición, que será la A. ¿Ok? Entonces, de ese modo accedemos a esos 4 primeros elementos. Luego tenemos aquí otro ejemplo donde tenemos 6 doble punto.
¿Ok? Recordemos estos dos puntos denota rango. Un inicio, un fin. Y entre los dos números colocamos esos puntos. Entonces, este primer valor será el rango. Y lo que va después de los dos puntos será el fin. ¿Ok? Un inicio, un fin. ¿Desde dónde quieres tú esa información? ¿Ok? Entonces, si solo especificamos el inicio, indica que el fin será el último elemento que exista en esa cadena de texto, ¿ok? O en ese vector. Entonces, aquí le estamos diciendo 6, 2 puntos y nada más. Entonces, indica que te va a dar una porción desde la posición 6 hasta el último elemento que exista, ¿ok? Podremos hacer lo mismo aquí en esta primera palabra. Le podremos decir solamente punto, punto, 4. Indica que él tomará desde la posición 0, a pesar de que no le especificas, hasta la posición 4, ¿ok? Vamos al código para que nos sea un poco más práctico. Entonces, vamos aquí a nuestro editor de código. Ya debería estar viéndose, sí. Ok, entonces aquí definimos nuestra variable, una cadena de texto, por ejemplo es un S1 que hasta ahora estamos definiendo esto, y pues definimos una cadena de texto. Nos volvemos lo del ejemplo, hola mundo, ¿cierto? Y ahí tenemos todo bien bonito, nuestra cadena de texto que se guarda. ¿Dónde se guarda en la memoria? Se guarda en la famosísima montón, ¿no? En el heap, ¿ok? Perfecto, entonces si yo quiero pedir un préstamo, ¿ok? De una porción de esta cadena de texto, pues aquí defino una variable, por ejemplo, pues de, no sé, primeras letras, por ejemplo, ¿ok? Entonces le diré, quiero un préstamo que va utilizado la I comercial, ¿cierto? Con esto estoy pidiendo un préstamo, ¿ok? ¿Y a quién le tengo que pedir prestado? Al dueño de ese dato, ¿ok? Que en este caso, ¿quién es el dueño? La variable S1, ¿cierto? Y luego, abriendo los corchetes, ¿ok? Puedo indicarle en qué rango quiero yo la información o esa porción, ¿ok? Entonces yo le puedo decir 0, ¿ok? Indica que ya quiero la porción que inicia en 0, el primer elemento, 2 puntos, ¿ok? Hasta un fin. ¿Ok? Entonces de ese modo yo aquí le estoy pidiendo, dame desde el elemento 0 hasta el elemento 4 y pues me devolverá 0, digo la H, la O, la L y la A. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Si no, ¿cómo sabemos? Entonces aquí pondremos primeras letras y pues coloco aquí la variable primeras letras, ¿cierto? Y entonces vamos a ver aquí que nos ejecuta. Y ahí tenemos, ¿no? Solo el texto hola. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos accediendo a los 4 primeros elementos, ¿ok? Entonces hemos dicho que esto denota un rango, un inicio que sería aquí la posición 0 y el fin sería la posición 4, ¿ok? Perfecto, entonces si yo retiro esto, ¿ok? Él ya entiende, ¿ok? ¿Qué te refieres? A la posición 0, ¿ok? Entonces si no le especificas, aquí deberíamos ver el mismo resultado. ¿Ok? Hola, que son los primeros 4 elementos, ¿ok? Entonces de ese modo tenemos el rango. Y de ahí puedo obtener el resto de texto, sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sus últimas letras. Entonces le diré, quiero un préstamo con la I comercial, luego especifico la variable que es la propietaria y luego le digo en qué rangos quiero los elementos. Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo quiero desde la posición 6 en adelante. ¿Ok? Entonces, puedo especificarle un valor conocido, una posición que a mí me interesa, o si quiero todo hasta el fin de los elementos que tenga esa cadena de texto, pues simplemente le coloco los 2 puntos, 6, 2 puntos, y con eso le estoy diciendo, dame desde la posición 6 en adelante, ¿ok? Entonces, si ahora esto imprimimos aquí, print line seguramente, y acá tenemos últimas letras, ¿ok? E imprimimos el valor. Y ahí tenemos, como ven, tenemos pues el texto mundo, ¿ok? Que va desde la posición 6, ¿cierto? Tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí tenemos, ¿no? ¿Ok? Entonces, de ese modo nosotros podemos acceder a porciones de esa cadena de texto, ¿ok? Pero de repente pues necesitamos solamente, desde la posición 6 hasta solamente la posición 8, por ejemplo.
Entonces también podremos hacer eso, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente especifico 6 doble 2 puntos o punto 8. ¿Ok? Entonces ahí tenemos pues 2 letras, ¿no? Ya no traigo todo el resto, sino que simplemente obtengo dos letritas. ¿Ok? Entonces, en esto nos ayuda pues las porciones. Y las porciones la podemos utilizar, hemos dicho, incluso con los arreglos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir una lista de números. ¿Ok? Y pues diré aquí, no sé, el 10, el 20, el 30, el 50, 40 y 50. ¿Ok? Un arreglo. Y del mismo modo, por ejemplo, aquí puedo decir una porción, ¿cierto? Quiero una porción de esos números, entonces le diré, dame un préstamo, ¿correcto? Un préstamo de la variable números, ¿ok? Y aquí pues le digo, no sé, dame los primeros 3 elementos, ¿ok? Y aquí ya puedo imprimirlo, ¿cierto? Entonces aquí le diré porción, 2 puntos. Ups, hoy como que no me he despertado con ganas de escribir. Y ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Probablemente vamos a tener un pequeño problema. Si aquí ejecutamos, ¿ok? Nos va a decir que este println no puede funcionar para este slice de array, ¿ok? ¿Por qué no puede funcionar? Porque no se ha implementado este tray que se llama std-fmt display, ¿ok? Que es parte del estándar del lenguaje de RAS, ¿ok? O sea, nativo a RAS. ¿Y esto por qué? Si recuerdan cuando habíamos visto el concepto de los traits, que hemos visto que a nuestras funciones, ¿ok? Podíamos especificarle restricciones, ¿correcto? Entonces, una de las restricciones para poder utilizar este println, ¿ok? Que es una macro, ¿ok? Pues la restricción es que debe implementar este trait. En este caso, pues este array o esta porción de array, pues no está implementando este trait, ¿ok? O sea que no tiene la capacidad de visualizar ese contenido, ¿ok? Entonces, pues tenemos dos opciones. O implementamos la capacidad a este array, a esta porción de array, la posibilidad de visualizar su contenido, ¿ok? Para poder utilizar el println, o utilizamos algo que normalmente ya tienen pues aquí los arreglos de las porciones de arreglos, que sería prácticamente utilizar el modo de debug, que son estos de aquí, ¿ok? Si ven, es llaves, 2 puntos y el símbolo de pregunta. Con el símbolo de pregunta indica depuración, debug, que se escribe aquí, debug. ¿Ok? Ahora un segundo, que aquí, ok. Entonces, esto de aquí sería el modo depuración, ¿ok? Y para utilizar el modo de depuración es esto. Ahora, el modo de depuración prácticamente nos ayuda a visualizar el contenido de una variable en un formato, digamos, humano, ¿ok? Que sirve pues para el desarrollador, para que pueda entender qué valores tenía esa variable, ¿ok? De repente sirve para ver o analizar qué puede estar fallando, ¿no? De repente alguna regla de negocio que te esperabas que funcione en un determinado modo y pues se está comportando en un modo diferente, entonces puedes utilizar ahí el modo de depuración al momento que muestras la información de una variable para que puedas pues ver qué es lo que contiene, ¿ok? En cambio, el otro modo es este de aquí, que es el display, ¿ok? Esto de aquí es como tener una especie de toString que se conoce en otros lenguajes, ¿ok? Que indica que esa variable tiene la capacidad de mostrarse como texto, ¿ok? Entonces en este caso pues esta porción de array no tiene la capacidad de mostrarse como texto, ¿ok? Pero nosotros podríamos agregarle ese comportamiento, ¿ok? Pero para no agregar más código y no salirnos del tema, vamos a utilizar el modo depuración, ¿ok? Que es otro modo de mostrar digamos, el texto, ¿ok? O el valor de las variables en la consola, ¿ok?
que utilizamos esto de aquí, doble llave, dos puntos y el símbolo de pregunta. Con eso estamos indicando que vamos a visualizar en modo depuración esa variable. ¿Ok? Entonces apenas guardamos ahí, como ven ya no tenemos ningún error. Y el modo depuración pues aquí se ve de este modo, como ven se ve una especie de corchetes y te da ahí los valores. ¿Ok? Perfecto, entonces luego veremos un poco cuáles son los dos mecanismos para visualizar el contenido, ¿ok? Pero por ahora quédense que el display es como tener la facilidad de que una variable pueda mostrarse como texto. Entonces si es una cadena de texto pues ya tiene esa capacidad, ¿cierto? Porque es un texto. En cambio pues aquí es un préstamo de un arreglo, entonces pues deberías tú ver cómo tendrías que visualizarlo, ¿no? Ok, pero para este caso vamos a utilizar el modo de depuración, el modo debug, ok, que pues está pensado para los desarrolladores, ok, para que puedas analizar qué información se almacena en esa variable, en ese preciso momento, ok. Y tenemos pues ahí que es doble llave, okay, llave de apertura, llave de cierre y al centro van dos puntos y el símbolo de pregunta, ok. De ese modo lo muestras en el modo depuración. Puedo utilizar aquí arriba, sí, también, porque digamos que también las cadenas de texto también tienen ese comportamiento. ¿Y cómo se ve? Si ven, esta es la diferencia, ¿no? Aquí en la línea 5 tenemos primeras letras que se ve solamente el texto, el contenido, ¿ok? En cambio, el modo de depuración, que sería esta línea de aquí, ¿ok? Le coloca las dos comillas, incluso te ayuda a que tú reconozcas qué tipo de dato era esa variable, ¿ok? Y en el caso, pues, de los array strings, pues te lo representa de este modo. ¿Ok? Entonces es otro modo de cómo puedes visualizar el contenido pues a nivel de una terminal. ¿Ok? Entonces ahí pues son diferentes mecanismos de visualización. ¿Ok? Por ejemplo, si es un aplicativo de escritorio, es un aplicativo web, pues de repente el modo de mostrar los mensajes de repente es pues con, no sé, con una pequeña alerta que sale un pop-up que los llaman, ¿ok? En el frontend, o un simple mensaje de texto que dentro está una label, etcétera, etcétera, a nivel de HTML, ya por ahí otras cuestiones. ¿Ok? Entonces aquí pues por ahora se nos queda que este es el modo de depuración. Es como ver una variable, ¿ok? Como pasarle un rayos X a la variable para poder ver qué es lo que contiene, incluso saber qué tipo de dato es, ¿ok? Y ahí pues RAS ya tiene sus modos de cómo visualizarlo. Perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos, se puede decir, cómo accedemos a las porciones, ¿ok? Entonces, las porciones al final es un préstamo, ¿ok? No eres tú el dueño de ese valor, no es solamente algo prestado. Te están simplemente prestando la información para que tú pues puedas utilizarlo. Y te prestan una porción, no te prestan todo, una porción. Claro que tú puedes decirle también yo quiero todo, por ejemplo. Si quieres todo, le colocarás solamente dos puntos, con la cual aquí se entiende que quieres la posición 0 y aquí se entiende que quieres la última posición. Y de ese modo pues tú obtendrías todos los datos. Por ejemplo, si vemos ahí, tenemos porción y tiene del 10 hasta el 50, que es lo mismo que tiene, digamos, la variable original. ¿Ok? El arreglo original. Lo mismo podríamos hacer con los strings, ¿sí? Si yo quiero aquí, por ejemplo, crearme otra variable y le digo todo el contenido, ¿cierto? Y le digo, quiero un préstamo, la propietaria es S1 y le digo, pues quiero todo, ¿no? Entonces le digo ahí solo dos puntos, con eso será un rango desde la primera posición hasta la última posición. Ya no necesitas especificarlo. Ok, y aquí tendremos todo el contenido, dos puntos, y aquí pues le diré todo el contenido. Ok, entonces de ese modo, si ahora imprimo aquí o ejecuto, tendremos todo el contenido, será hola, mundo, que es lo mismo que se almacena en la cadena original, ¿ok? En la propietaria original de la información. Y ahí tenemos entonces cómo trabajar con las porciones. Ok, esto es muy útil porque cuando necesitas hacer préstamos a una función, de repente pues simplemente le pasas una porción. Ya no le pasas un préstamo de toda esa estructura, sino que le pasas solamente una porción. Ok. Entonces ahí a considerar estos tipos de datos.
Entonces, ¿cómo lo utilizo con una función? Pues vamos a por aquí a trabajar solo con esto. Ok, vamos a ver cómo se trabaja una función, cómo defino ese tipo de dato, porque ahorita lo estoy haciendo directamente con una variable, pero cómo lo utilizo aquí. Entonces, imaginemos que yo quiero aquí tener una, llamemos porción, ok, y aquí pues yo debería recibir una porción, ¿cierto? Entonces yo aquí le llamaré una porción de algo, ok. ¿Y cómo entonces se definen las porciones? Aquí hemos dicho que la definición es la I comercial STR, ok. Entonces aquí yo le diré I comercial, que es un préstamo de un STR. ¿Ok? Entonces esto no es una cadena de texto, es un préstamo, ¿ok?, de una porción de una cadena de texto. ¿Ok? Y como porción puede ser o toda la cadena original o incluso porciones de esa cadena original. ¿Ok? Entonces de ese modo es como se define en un parámetro. ¿Ok? Es un préstamo. Y aquí pues ya puedo colocar, por ejemplo, contenido o porción, contenido de la porción, ¿cierto? Y aquí pues visualizo ese contenido, ¿ok? Algo simple por ahí. Entonces, ¿cómo utilizo esta variable? Pues simplemente le diré visualizar porción y aquí puedo especificarle un préstamo, ¿cierto? Entonces le diré, quiero pasarte un préstamo de la variable propietaria S1 y acá le diré desde dónde hasta dónde, ¿no? Entonces le diré, por ejemplo, le envío 4 elementos, ¿ok? Entonces de ese modo, si aquí ejecutamos, y ahí tenemos pues 4 elementos, ¿ok? Desde la posición 0 hasta la posición 4. Ok, entonces de ese modo es como tú especificas pues las porciones, ¿ok? ¿Y qué pasa entonces con los arreglos? Aquí ya borré, entonces habíamos puesto números. Habíamos trabajado con 10, 20, 30 y bueno, cualquier otro valor, ¿no? Entonces aquí podríamos, por ejemplo, visualizar porción, será numérica, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces aquí llegará una porción y aquí le digo, voy a recibir un préstamo, ¿ok? ¿Y cómo lo denoto aquí? Si lo especifico así, aquí no es una porción, ojo aquí, Aquí estoy diciendo, dame un préstamo, ¿ok?, de un entero 32, no es una porción. Si vemos aquí en nuestra presentación, dice que la porción se denota con los corchetes y dentro una T. El T significa un tipo de dato conocido solamente cuando se utiliza, porque es un genérico, ¿cierto? Por eso es T, ¿ok? Entonces aquí le tendré que decir pues que será una porción, ¿ok?, con los corchetes. ¿Por qué entonces aquí para los arreglos le estoy diciendo de este tipo y por qué no para las cadenas? ¿No podría ser así? No, para el tema de las cadenas, cambié ahí. Para el tema de las cadenas simplemente le especificamos así y así pues tenemos una porción de una cadena, ¿ok? Y en cambio para los vectores sí necesitamos especificar en este modo, es con los corchetes. Y en este caso pues le diré, mira, quiero una porción de un entero 32 o quiero una porción de otro tipo de dato, ¿ok? Y aquí podemos aplicarle un printline, contenido de la porción numérica, y aquí recordemos que esta porción no tiene la capacidad de visualizarse en formato de texto, ¿ok? Porque pues digamos es un arreglo, ¿ok? No solo un arreglo, sino que es un préstamo, o sea, un puntero, ¿cierto?, de ciertos valores. Entonces, por esa razón necesitamos utilizar el modo de depuración para verlo de forma simple en este modo, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo lo utilizo? Pues simplemente le ejecuto mi función y le digo, te voy a enviar un préstamo, ¿cierto?, la I comercial de la variable que es dueña, números, y aquí le puedo especificar pues de dónde a dónde le paso los valores o qué porción le doy. Entonces si quiero le doy todo, ¿no? Dos puntos, punto, para decirle desde el inicio hasta el final, ¿ok? Entonces de ese modo aquí tenemos pues la porción numérica, como ven, pues nos está dando prácticamente todos los elementos, ¿ok? ¿Puedo decirle solamente desde la posición 2 hasta el final? Sí. Entonces ahí pues tendremos el resto de elementos. O puedo decirle solamente los 2 primeros, sí, también. Y ahí tenemos solo los 2 primeros. Quiero los 3 primeros, ok, toma los 3 primeros.
¿ok? ¿Quieres solo uno? Entonces toma solo uno, ¿ok? Y podrás así pasarle porciones, ¿ok? De un determinado tipo de dato, ¿ok? Entonces puede trabajar con las cadenas de texto, los arreglos o los vectores, ¿ok? De ese modo es como trabajamos con porciones. Entonces, muchas veces cuando necesitamos trabajar con cadenas de texto, ¿ok? Como en este caso, muchas veces es mejor recibir una porción, ¿ok? Un préstamo de una porción en vez de recibir, por ejemplo, un préstamo del tipo de dato, ¿ok? Que gestione esa estructura, ¿ok? Porque es como darle un préstamo de un pedazo de ti, ¿ok? En vez de darle pues una porción o acceso a toda tu información, ¿ok? A nivel de costo, digamos que cuesta igual. Entonces puedes utilizar así, o sea que haces un préstamo de todo de ti o simplemente pues haces un préstamo de una porción. Entonces esto de aquí se denota como una porción, ¿ok? Lo llamaríamos una porción de una cadena de texto, ¿ok? Y esto de aquí pues indica una porción de un arreglo, de un vector, ¿ok? No todos los tipos de datos pues tienen la capacidad de dividirse, ¿no? Por ejemplo, un entero de 32, ¿cómo lo divides? Ni modo que le cortes a pedacitos un entero de 32, ¿no? Ese es su espacio, eso ocupa, ¿ok? Pero, digamos, tipos de datos que internamente se guardan como si fuera una lista o un arreglo, ¿ok? Lo podemos dividir. Si recordamos aquí la cadena de texto al final, internamente es un vector. Indica que cada carácter que tú le especificas, él lo guarda como si fuera un vector. Indica que este hola mundo, él internamente lo guarda así, como un vector, y guarda la H en una posición, la O en otra posición, la L en otra posición, la A en otra posición, la coma en otra posición, el espacio en otra posición, la M en otra, y así sucesivamente a todo, ¿ok? Internamente lo guarda así, una cadena de texto. ¿Okay? Por esa razón es pues que tú puedes acceder a una porción de esa cadena de texto, ¿ok? Perfecto, entonces, simple los slides, ¿ok? No hay nada del otro mundo. Son muy útiles cuando necesitas pues pasar una cadena de texto a una función, por ejemplo, ¿ok? Puedes decidir si prestas prácticamente toda la estructura del string o simplemente le prestas, ¿ok? Una porción de esa cadena de texto, ¿ok? Es muy común seguramente ver en funciones esto de aquí. En vez de esperarse toda el préstamo de la estructura string, ¿ok? Se utiliza mucho esto, ¿ok? Pero para ustedes no tiene que ser sorpresa, ¿ok? Que utilice esto o que utilice aquí toda la estructura, ¿ok? Que sea así, ¿ok? No debe serle sorpresa. Prácticamente siempre es un préstamo. De esto tienes acceso a toda la estructura y de este lado solamente tienes acceso a esa porción de datos, ¿ok? Claramente pues que el string tiene otros métodos porque pues es una estructura, ¿no? Y si vemos por aquí abajo, por ejemplo, tiene ciertos métodos como el volver a crearse, por ejemplo, aquí intentar convertir otros tipos de datos, ¿ok? Tiene más métodos, a diferencia pues que una simple porción de texto tendrá menos funcionalidades, ¿ok? Entonces ahí dependerá para qué es lo que necesitas esa porción que te están enviando, ¿ok? Si necesitarás pues seguir haciendo transformaciones a ese texto, probablemente necesitas que te den todo el préstamo de toda la estructura, porque de ese modo tienes aún acceso a todos los métodos de esa estructura, a todas las funcionalidades que tiene ya esa estructura string, a diferencia que aquí pues es como quitarle un poco el poder. Pero la idea es que si te pasan esa información, tal vez es porque tú no necesitas hacer tantas transformaciones, ¿ok? Sino que simplemente necesitas consultarlo, ¿ok? Y darle el valor a alguien más. Pero ahí están las diferentes posibilidades con las cuales puedes trabajar. ¿Okay? Entonces, muy simple. Recordemos, antes de cerrar este pequeño capítulo, los slides son pequeñas porciones de algún tipo de dato que tiene la capacidad de dividirse. ¿Ok? Uno de ellos es las cadenas de texto, los strings, ¿ok?
Y también tenemos los arreglos y los vectores. ¿Ok? Simple como eso. Y tú especificas el rango en el cual necesitas. Denotado entre los corchetes, el primer valor es el elemento inicio o el índice inicial que tú quieres, y después de los 2 puntos será el fin. ¿Ok? Un rango, un inicio, un fin. ¿Ok? Si no le especificas el elemento de la izquierda, indicará pues que quieres el primer elemento aquí, ¿ok? Desde la posición 0. Si no le especificas el elemento después de los 2 puntos, aquí indicará porque quieres hasta el último elemento que tenga esa cadena de texto o ese arreglo o ese vector, ¿ok? Simple como eso. Perfecto. Entonces, luego pasamos a otro temita, también corto pero interesante, ¿ok? Que es parte, digamos, también del proceso de la gestión de préstamos, ¿ok? Todo esto que estamos viendo siempre es parte de la gestión de préstamos, que son los famosísimos lifetimes, ¿ok? Tiempos de vida, ¿ok? En RAS, toda variable, todo préstamo tiene un tiempo de vida, acuérdense, ¿ok? Y su tiempo de vida está denotado por un determinado bloque. Esa llave de apertura y esa llave de cierre indica su tiempo de vida, ¿ok? Indica que después de eso va a ser eliminada, ¿ok? Viene RAS y lo extermina, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿ok? Entonces, debido a eso es que existen pues los tiempos de vida. En muchísimas variables, ¿ok? En muchísimos préstamos con los cuales ustedes van a trabajar, no es necesario especificarle, ¿ok? O que ustedes le especifiquen cuánto de vida va a tener una variable, ¿ok? Porque ya el propio RAS, el propio compilador de RAS, va a inferir la mayoría de ellos, ¿ok? Por no decir que casi todo lo va a inferir él. ¿Okay? Se va a dar cuenta de qué es lo que quieres hacer tú ya mientras escribes tu código, y él va a entender que, digamos, una variable pues tendrá un inicio y en cierta línea de código morirá. ¿Ok? Entonces, en muchas de las variables no es necesario especificarle cuánto va a ser su tiempo de vida. Pero, ¿qué es este tiempo de vida entonces? ¿Qué me estás diciendo con tiempo de vida? Ok, todo tiene un inicio, todo tiene un fin, acuérdense. Entonces, una variable podrá vivir por 2 líneas de código, por 3 líneas de código, ok, si queremos contar a nivel de líneas, o de repente vive 5 líneas de código, 6, 7, ok, en todo un determinado bloque. Entonces, el tiempo de vida es decirle, tú vas a vivir desde la línea 1 hasta la línea 2. Y después de la línea 2 ya no vives más, ¿ok? Algo así. ¿Ok? ¿Y en qué nos ayuda estos tiempos de vida? Ayudan a que no suceda que alguien elimine la información, ¿ok? Y nosotros tratemos de acceder a esa información que ya no existe, ¿ok? Lo que sucede mucho en lenguajes como C o C++, ¿ok? Que prácticamente tú crees que aún esos valores existen y tratas de acceder y ya han sido eliminados por alguien más, ¿ok? Entonces, su objetivo de los lifetimes, de los tiempos de vida, es que no suceda esto, ¿ok? Indica que si tú haces un préstamo de un valor a alguien, ¿ok? Yo como propietario, ¿ok? Debo existir en todo el tiempo que ese préstamo existe, ¿ok? Porque no podría ser que yo preste algo a alguien y yo simplemente muero o fallezco, ¿ok? Indica que ese préstamo ya se queda prácticamente sin un dueño, ¿cierto? Y recordemos que en RAS, pues, toda variable tiene que ser el dueño de un elemento, ¿correcto? Un solo dueño a la vez. Y si yo necesito prestar algo, yo como dueño debo existir, ¿ok? Si no, ¿cómo te presto las cosas? Imaginemos pues en la analogía que habíamos visto la vez pasada del tema del martillo, ¿no? Que tú eras el dueño del martillo y venía tu vecino a querer prestarte, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya fallezco, ¿ok? O muero? Cuando venga el vecino, por más que toque la puerta,
yo ya no voy a poder prestarle ese martillo porque ya me eliminaron o ya morí, ¿ok? Entonces ya no puedo hacer ese préstamo, ¿ok? Solamente se puede prestar los datos siempre y cuando el dueño de la información siga aún activo, siga aún vivo, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poco a detalle en el código para que se entienda un poco más. ¿Y cuál es la sintaxis de cómo yo defino un tiempo de vida? Muy simple, con la comilla simple y una letra, ¿ok? Normalmente se denota la letra A, así como los genéricos se denota la letra T, ¿ok? Aquí se denota con la letra A. Okay, es un tiempo de vida que tú vas a decir a alguien, ¿no? Tú vas a vivir cierto periodo de tiempo, ¿ok? Eso significaría. ¿Puede ser cualquier otra letra? Sí. ¿Puedo colocar una Z? Sí. ¿Puedo colocar un nombre más largo? Sí. De repente puedes llamar tiempo de vida súper largo, por ejemplo. Tiempo de vida súper corto, ¿ok? Normalmente siempre se denota por la letra A. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean esa comilla simple y una A, o basta que vean esa comilla simple, para ustedes indica que se está definiendo un tiempo de vida a una variable, a un préstamo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo se definen o cómo ya se utilizan. Por ejemplo, tenemos aquí este código que tiene una función que se llama más larga. Su objetivo es prácticamente ver de los dos parámetros que le llegan, ver prácticamente cuál de los dos tiene una longitud más grande, ¿ok? Y el texto o la longitud que sea más grande, ese valor te devuelve, ¿ok? Imaginemos que yo le paso una H como primer parámetro y en el otro le paso una H y una coma. Entonces de un lado tenemos un carácter y del otro lado tenemos dos caracteres. ¿Cuál es más larga? La que tenga dos caracteres, ¿cierto? Entonces en ese caso esta función devolverá la que tiene dos caracteres, ¿ok? Entonces puede devolver o X o Y según cuál sea el texto más largo, ¿ok? Pero aquí viene un detalle. Si ven aquí como tipo de dato de respuesta de esta función, ¿ok? Hay un préstamo. ¿Por qué un préstamo? Porque tiene la I comercial, ¿cierto? La I comercial STR. Y esa STR significaba que era un préstamo de una porción, ¿correcto? Entonces, cuando tú vas a devolver de una función un préstamo, ¿ok? Tenemos que especificarle, ¿ok? A RAS, al compilador de RAS, pues que ese préstamo, ¿ok? Para asegurarnos sobre todo que ese préstamo va a vivir o que su propietario aún va a existir cuando nosotros lo tengamos que utilizar. Porque si yo devuelvo un préstamo y el propietario de ese valor ya muere o es eliminado por RAS, pues simplemente ese préstamo va a quedar, digamos, sin información, ¿ok? Y cuando tratemos de acceder, pues ¿qué nos va a suceder? Va a suceder un error. Entonces ya el compilador trata de evitarse ese problema en tiempo de ejecución. Entonces ya en tiempo de compilación te va a decir, mira, aquí hay algo mal. Vamos a verlo, este caso, para que podamos entenderlo, ¿ok? Que así a palabras es un poco difícil de comprender. Pero vamos aquí a escribir nuestro código. Ok, entonces vamos a hacer tal cual el caso. Entonces una función que se llama más larga, aquí la vamos a definir por aquí. Función contenido más largo, ¿ok? Para que tenga un nombre específico, ¿ok? Entonces recordemos, esta función, su objetivo va a ser, yo le paso o le proveo dos parámetros, ¿ok? Dos porciones de texto y pues él tiene que decidir o devolverme cuál es la porción que tiene más texto, ¿ok? Más valores. ¿Okay? Entonces yo aquí tendré, por ejemplo, porción 1 o porción A, ¿okay? Y le digo, quiero que me llegue una porción de texto, ¿okay? Recuerden, esto significa una porción de texto. Y luego le digo que tengo otra porción B y aquí también será otra porción de texto. ¿Okay? Entonces yo aquí puedo mostrar este mensaje, ¿correcto? Podré decir, vamos a ir calculando el contenido más largo, por ejemplo, ¿no? Y aquí le diré el valor, la porción A, para ver qué nos está llegando, ¿cierto? Para saber luego
Entonces tenemos aquí la porción B. Y aquí le diré porción A. Aquí nos vamos hacia abajo y luego porción B. Guardamos y ahí se formatea. Perfecto, simple como eso por ahorita, para no complicarnos, ¿ok? Entonces aquí llamamos a esta función contenido más largo y aquí le especificaré, ¿ok? 2 porciones, pero vamos a crear también sus propietarios, ¿ok? Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, una cadena de texto, 1, y aquí, por ejemplo, le decimos solamente una H, ¿ok? Una cadena de texto de un solo elemento. Luego especificamos otro, ¿ok? Y aquí le decimos, por ejemplo, un HO, ¿ok? Para saber un poco cuál de los dos me va a devolver, ¿no? Una H y una HO, ¿ok? Entonces, como yo le especifico la porción, ¿se acuerdan? Entonces yo le decía, te paso un préstamo de la variable padre, le pasamos la variable S1 y incluso ahí ya le podría decir, ¿ok? De ese modo le va a pasar prácticamente todo, que sería lo mismo que especificarle así, ¿ok? Entonces, la forma corta, digamos, para no escribir ahí ese corchetito y decirle punto, punto, podría ser así, ¿ok? De ese modo sería lo mismo, ¿ok? Que le pasas prácticamente todo el contenido. Y aquí también le vamos a pasar todo el contenido en formato de préstamo o en modo préstamo de la variable S2, ¿ok? Y hasta ahí, como ven, no hay ningún problema, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, ahí está, y me dice, pues, calculando el contenido más largo. Hasta ahora no tenemos ninguna lógica, ¿cierto? Entonces, si tú no vas a devolver nada, ¿ok? De tu función, no hay ningún problema, ¿ok? No necesitas especificarle un tiempo de vida, porque RAS ya entiende cuál será el tiempo de vida de esas variables, ¿ok? O incluso de esos préstamos que le estás haciendo, ¿ok? Hasta ahí ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo aquí ya hago esta lógica, ¿no? Donde hemos dicho que la porción A, le digo .len, len me da el número de elementos que tiene esa porción, ¿ok? Y le digo si, aquí me faltó el if, si la longitud de la porción A es mayor que la longitud de la porción B, entonces voy a devolver la variable o el contenido de la variable porción A, ¿ok? Caso contrario, voy a devolver la porción B, ¿ok? Ya saben que esto, como es la última línea, puedo escribirlo directamente así, ¿ok? Entonces, simple esto, ¿no? Estamos haciendo simplemente una comparación de la longitud. Esto de aquí, ¿qué es lo que sucedería al momento que lo ejecutamos? Por ejemplo, si yo aquí le paso H y O, entonces aquí la porción A, entonces sería así, ¿no? Va a llegar la porción A, va a ser H, ¿cierto? Y luego la porción B va a ser H, ¿qué más le hemos pasado? HO. Entonces, ¿cuánto es la longitud? El len de H, ¿ok? El len de H va a ser 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es el len de HO? Va a ser 2, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer esta condición? Va a decir 1 es mayor que 2, ¿ok? Entonces aquí va a suceder, pues 1 es mayor que 2, probablemente va a decir falso, entonces no va a entrar aquí y lo único que se va a saltar aquí y devolverá pues entonces este valor, ¿cierto? O este préstamo, ¿ok? Si fuera al contrario, pues entraría en esta condición y devolvería este valor, ¿ok? Una lógica simple para no confundirse mucho, ¿ok? Entonces este len permite hacer un conteo, digamos, del número de elementos que llega en esa porción, ¿ok? Entonces, el H, un solo carácter, pues tiene un solo elemento, ¿cierto? HO tiene 2, ¿ok? Y si yo tuviera así hola, entonces, pues ahí ya tendría 4, ¿no? ¿Ok? Y si yo le especifico aquí hola, coma, mundo, todo este texto así, ¿ok? Entonces ahí pues ya tendría, ¿cuántos son aquí? 11, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Si le especificamos esto, entonces ahí sería 11 es mayor que 4, pues ahí sí sería true y entonces devolvería el contenido de esta variable porción A, ¿ok? Porque esa es la mayor, ¿ok? La que tiene el contenido más largo, ¿ok? Simple como eso. Entonces,
Bueno, dejamos ahí los comentarios, ¿ok? Para que lo vean. Quitamos esto así, podemos utilizarlo para, aquí lo dejamos así. ¿Ok? Entonces esto hemos dicho que era 1 y esto es 2. Y aquí pues hace la comparación de 1 es mayor que 2, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Falso. Entonces va a llegar aquí. Aquí se puede detonar incluso por un else, ¿no? Y coloco directamente así. Y con eso pues puedo quitar esto, ¿ok? Pero no soy muy fan de los else, entonces prefiero pues hacerlo directamente así. ¿Ok? Y aquí coloco un return, indica que o entra aquí o simplemente llega a la línea 21. ¿Ok? Es otro modo de escribir. En vez de tener siempre un if y un else, simplemente hago un if y si cumple esa condición devuelvo el valor. En caso no cumpla la condición, simplemente aquí pues devuelvo el otro valor o entro, digamos, en una especie de otra condición. ¿Ok? Otro modo de escribir. Y entonces pues aquí me dirán, sí, pero tu código ya tiene ahí rojos, no funciona, me estás engañando. No, no es que le esté engañando, sino que aún no especificamos el tipo de respuesta de esta función. ¿Ok? Entonces yo aquí le tendría que decir, devuelve algo. ¿Qué devuelve? Devolvemos aquí los valores de la variable porción A o la variable porción B. ¿Ok? O devuelvo una o la otra. Entonces, ¿qué tipos de datos son esas? Son préstamos. ¿Ok? Son préstamos. Entonces yo tendré que decirle, mira, yo devuelvo un préstamo. ¿Ok? Y pues será un préstamo de una porción. ¿Ok? Así. ¿Ok? Entonces, el problema se convierte o el problema viene aquí cuando queremos nosotros devolver un préstamo. ¿Ok? Sobre todo, pues si son variables que nos llegan como argumentos, ¿ok? Y necesitamos devolver alguna de ellas, de esos valores que nos llega. Y son préstamos, pues nos genera una especie de problema, ¿ok? Porque el compilador aquí necesita saber cuánto tiempo tiene que vivir este préstamo que vas a devolver, ¿ok? Porque él hasta el momento no va a saber cuánto va a vivir este préstamo que queremos devolver. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que RAS, los tiempos de vida de las variables son, tiene aquí un inicio que inicia en el inicio del bloque, que sería acá, el inicio del ámbito, ¿no? ¿Cierto? Aquí inicia. ¿Y dónde termina? Justo aquí, ¿cierto? Aquí es el fin del ámbito. ¿Cierto? Entonces indica que todas estas variables que se definen aquí en este bloque de código, todos los datos van a ser liberados de la memoria cuando se termine la ejecución de ese método o de esa función. ¿Ok? Indica que cuando se llegue aquí a este fin del ámbito, justo aquí, o se haya terminado de ejecutar esa función, todas las variables van a ser asesinadas. ¿Ok? Adiós, van a ser eliminadas, van a ser liberadas de la memoria. Ya no va a existir su información. Y al no existir su información, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo puedes devolver tú algo si ya ha sido eliminado? No te permite RAS, ¿cierto? Porque su objetivo es eso, de asegurarte que lo que tú vas a utilizar exista siempre en la memoria. Porque si te vas a devolver un valor que tiene la posibilidad de existir o no existir, entonces no sabes, ¿no? A modo que devuelvas un valor opcional, pero ahí ya sería otra cosa, ¿ok? Entonces, por esa razón es que aquí él dice, ok, tú quieres devolver un préstamo, pero ese préstamo yo no sé cuánto tiempo va a vivir. Y sobre todo tú aquí vas a devolver uno de estos dos parámetros. Entonces yo no sé cuánto tiempo de vida tienen esos dos parámetros, esos dos préstamos que te están llegando. Me tienes tú que especificar cuánto tiempo de vida quieres que yo le dé a este valor de respuesta. ¿Ok? Porque tú quieres devolver un préstamo. Entonces hay dos opciones, o le agregas un tiempo de vida a esa función para ese préstamo o devuelves otro tipo de dato, ¿ok? Que tenga la capacidad de vivir luego de retornar su valor, ¿ok? Y ahí pues me dirás, entonces devuelvo una cadena de texto, sí,
Pero el problema es que tus variables son préstamos. Tendrías que convertir ese préstamo a cadena de texto. ¿Ok? Porque digamos la cadena de texto toma la propiedad, se convierte la dueña y pues le dará, se puede decir, la propiedad a la nueva variable que tomará este valor de respuesta. ¿Ok? Pero el problema es que estos dos datos que nos están llegando son préstamos de alguien más. ¿Ok? Entonces tendremos que convertirlo o adueñarnos de ese valor. ¿Ok? Pero nosotros no queremos adueñarnos de ese valor. Queremos devolver otra vez un préstamo más. Y le damos a alguien más, a otra variable. Entonces, por esa razón es que aquí necesitamos especificarlo. ¿Ok? Si fuera solamente un parámetro no habría ningún problema porque pues él ya va a inferir, por ejemplo, si nosotros utilizamos o aquí hacemos un return directo de la variable porción A, ¿ok? Y todo esto lo comentamos ligeramente, ¿ok? Y retiro esto de aquí, así, claro aquí también tengo que quitarlo, ¿ok? Ahí como ven no tengo ningún error aquí. ¿Por qué? Porque él dice, tú me estás enviando un solo parámetro, ¿ok? Y ese mismo parámetro lo estás devolviendo, ¿ok? Tal cual te lo prestan, tú lo devuelves, ¿ok? En ese caso no hay problema porque dice, ok, entonces, el tiempo de vida que va a tener el préstamo que yo devuelvo va a ser el mismo tiempo de vida del dueño que me está enviando o me está prestando esta información, ¿ok? Entonces, se conoce cuánto tiempo va a vivir ese préstamo, esa variable, ¿ok? Como aquí ya estamos trabajando con dos variables, llega el problema, porque él dice, ¿cuánto tiene que vivir este préstamo? ¿Lo mismo que va a vivir el dueño que presta la porción A o lo mismo que vive el dueño que presta la porción B? No sabemos, ¿no? Porque ya hay ahí dos variables que trabajan de forma diferente. Ya hay dos dueños ahí. Y sabemos que si eliminamos los dueños, pues esos préstamos ya no podríamos utilizarlo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde es necesario este concepto de tiempos de vida. ¿Ok? Entonces, RAS en la mayoría logra inferirlos. ¿Ok? Y no necesitamos especificarlo. Sobre todo cuando necesitamos devolver préstamos, ¿ok? Si no necesitas devolver un préstamo, pues no tienes que especificar nada, ¿ok? Entonces digamos que mientras el compilador de RAS no te exija que necesita un tiempo de vida un préstamo, pues no le especificas, ¿ok? Cuando él ya te notifique que necesita conocer el tiempo de vida de ese préstamo, entonces ahí le especificas, ¿ok? Te esperas que él te lo notifique, ¿ok? De ese modo ya tú no te adelantas a algo más, a modo que ya sepas que pues vas a trabajar como en este caso y pues ya sabes que necesitas un tiempo de vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo definimos este tiempo de vida para poder resolver este problema? Simple. Hemos dicho que utilizamos la comilla simple. ¿Pero dónde coloco eso? ¿Dónde coloco en mi función? ¿Se acuerdan de las funciones genéricas que necesitábamos utilizar aquí? Los símbolos de menor mayor, ¿ok? Igual aquí utilizamos también esto. Entonces yo aperturo menor mayor y aquí le digo comilla simple, ¿ok? Comilla simple ya indicará que aquí voy a colocar un tiempo de vida. Y por ejemplo le digo A. Entonces esa A es un tiempo de vida, ¿ok? Puede tener un nombre en específico o sí puede ser simple A. Porque es solamente una denotación para que le ayudemos al compilador a decidir o a saber cuánto va a vivir ese préstamo que vamos a devolver, ¿ok? O con quién va a compartir el tiempo de vida, ¿ok? Pero me vas a decir, ¿pero esto no era utilizado para los genéricos? Sí, exacto. Indica que yo puedo aquí tener un genérico, por ejemplo, un T-content que declarábamos, una T, una B, una C, que eran los genéricos. Los puedes especificar aquí. Entonces tu tiempo de vida, ¿por qué sabes que entonces cómo yo reconozco un genérico de un tiempo de vida? Que los tiempos de vida se utilizan con las comillas simples aquí, ¿ok? Si no lleva comilla simple es un genérico, ¿ok? Si lleva la comilla simple es un tiempo de vida, simple como eso.
Lleva comilla simple, tiempo de vida. No lleva comilla simple, un genérico. ¿Ok? O sea, me estás diciendo entonces que puede ser una mayúscula. Sí. Comilla simple, una A. Es un tiempo de vida. ¿Ok? Entonces, ¿me estás diciendo que incluso un genérico puede ser minúscula? Sí, también. Si le agregas la comilla simple, es un tiempo de vida. ¿Ok? Normalmente las minúsculas se utilizan para los tiempos de vida y pues lo que es Pascal Case, ¿ok? Que indica que inicia con una mayúscula, se utiliza para los genéricos porque es como si fuera un tipo de dato. ¿Ok? Perfecto, entonces vamos a borrar aquí los genéricos y definimos ahí nuestro tiempo de vida. ¿Pero qué? Ya le especifiqué el tiempo de vida y sigo teniendo error. ¿Qué es lo que más necesito especificar? Un montón de cosas tengo que hacer, ¿no? No, necesitamos decirle quiénes van a tener este tiempo de vida o quiénes van a compartir este tiempo de vida. ¿Ok? Es como sincronizarles, ¿ok? El tiempo de vida a esas variables. Como decirle a dos personas, ¿no? Tú vas a vivir lo mismo que él va a vivir. Si él muere, mueres también tú. ¿Ok? Algo así sería. Entonces aquí le vamos a decir, mira, el tiempo de vida A va a ser adoptado por el parámetro porción A y también va a ser adoptado por el parámetro porción B. ¿Ok? Entonces de ese modo es como decirle, todos ustedes van a compartir este tiempo de vida. ¿Ok? ¿Y dónde se coloca? Después de la I comercial. ¿Ok? Porque nosotros denotamos los tiempos de vida a los préstamos. ¿Ok? Porque este problema de los tiempos de vida solamente sucede cuando tú tienes préstamos. ¿Ok? Porque tú prestas la información a alguien más y el dueño de ese valor puede ser que muera o termine su tiempo de vida y pues ese préstamo puede quedarse sin acceso a esa información. ¿Ok? Entonces con esto es que nosotros le especificamos un tiempo de vida, ¿ok? A nivel de los propietarios. Entonces si vive el propietario, ese préstamo también puede existir. ¿Ok? Pero ahí ya le especifiqué a los parámetros y sigo teniendo el error. Exacto, sigue teniendo el error porque aún no le especificamos cuánto va a vivir también ese préstamo que vamos a devolver. Porque ahora ya sabemos pues que lo que llega tiene cierto tiempo de vida, ¿ok? Pero no sabemos cuánto él va a vivir, ¿ok? Porque es un préstamo de alguien más que puede ser porción A o porción B, ¿cierto? O es el primer parámetro o es el segundo, porque así está nuestra lógica aquí, ¿ok? Si aquí yo tuviera otra lógica diferente, entonces probablemente pues necesito decidir un tiempo de vida o un modo diferente, ¿ok? Entonces aquí yo le voy a decir que también este préstamo o esta porción que voy a devolver también va a cubrir, digamos, los tiempos de vida que tienen las otras dos variables. ¿Ok? Entonces de ese modo le estamos diciendo, mira, ve, lo que yo voy a devolver, ese préstamo que devuelvo, va a vivir lo mismo que los propietarios, tanto en A, tanto en B, tanto de la porción A, tanto de la porción B. ¿Ok? Indica que si el propietario de la porción A muere, también este préstamo que yo devuelvo deja de ser utilizado. ¿Ok? O también morirá, ya no podrá ser utilizado más. ¿Ok? Pero aquí son dos propietarios, cada uno podrá tener tiempos de vida diferentes según a cómo los utilice, ¿cierto? Entonces aquí se toma del menor. ¿Ok? El menor tiempo que tenga va a ser el menor que viva ese préstamo. ¿Ok? Porque pues hay una lógica ahí condicional que tú estás haciendo, o devuelves uno o devuelves el otro. ¿Ok? Entonces, para evitarse líos, entonces basta con que muera uno, también ese préstamo morirá, tendrá que o ya no se podrá utilizar. ¿Ok? Entonces, de ese modo ahí es como resolvemos este problema, agregándole tiempos de vida. ¿Por qué agregamos tiempos de vida? Porque aquí hay dos parámetros y nosotros en nuestra lógica hemos dicho que vamos a devolver o el parámetro 1 o el parámetro 2. Según a los valores que lleguen en tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, por esa razón necesitamos especificarle qué tiempo de vida
tendrá este valor que devolvemos, que como ven es otro préstamo, ¿ok? Entonces los tiempos de vida los utilizamos mucho con los préstamos, en realidad solo con los préstamos, ¿ok? Entonces ahora ya podré utilizar, entonces yo aquí puedo decir, mira, aquí le digo, le diré, no sé, una variable, texto más largo, ¿ok? Y esto ya lo puedo imprimir, ¿cierto? Y diré, el texto más largo es 2 puntos y aquí imprimiré el texto más largo, ¿cierto? ¿Ok? Si yo aquí ejecuto, y ahí está. Entonces yo le paso una H y una O y él me devuelve HO, ¿cierto? Me devuelve cuál es la cadena, ¿ok? Que tiene el texto más largo, pero me está dando un préstamo. Si ven aquí, pues el editor nos dice que tiene un préstamo STR, que es una porción, ¿cierto? Este es el tipo de dato, ¿ok? Entonces, como es un préstamo, necesitamos saber cuánto tiempo va a vivir ese préstamo, ¿ok? ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque acuérdense, las funciones, ¿ok?, tienen un bloque, tienen un inicio y tienen un fin. Y RAS, al momento que se termina la ejecución de esa función, porque termina o llega a ese fin de ese ámbito o de ese bloque, elimina todos los datos de todas esas variables que están definidas dentro de esa función, dentro de ese bloque. ¿Ok? Y tú pues no puedes devolver algo que puede ser eliminado, sino cómo se utiliza luego. Ya no podrás, ¿no? Si yo aquí le devuelvo un valor, ¿ok? Pero ese valor ya luego RAS lo elimina, ¿qué sucede aquí en la línea 6? ¿Cómo accedes a esa información? Ya no podrás, ¿cierto? Porque alguien más ya lo eliminó. ¿Ok? Que esto sucede mucho pues en lenguajes de bajo nivel, ¿ok? Que lo eliminas o liberas la memoria y tú aún te esperas que exista algún valor, ¿ok? Entonces RAS te evita este problema. Colocándole con los tiempos de vida, tú le dices a RAS que quieres que viva un poco más, ¿ok? Que viva hasta cierto periodo más ese préstamo. Entonces él dice, perfecto, lo hago vivir más, pero tú me tienes que decir cuánto más tiene que vivir, ¿ok? Y entonces aquí, ok, tú ya me explicaste el tiempo de vida, pero entonces, ¿cómo sé en qué momento muere uno de esos propietarios? ¿O cómo se puede decir fuerzo a que mueran los propietarios para ver si puedo seguir utilizando ese préstamo? Muy simple, ¿cierto? Aquí a ese 1, ¿cierto? Podré yo asignarle, bueno, aquí ya no podría, sino que le tendría que transferir la propiedad, ¿cierto? Le podría decir, por ejemplo, aquí S3 será igual a S1, por ejemplo. Entonces, desde este momento de la línea 8 en adelante, ¿qué va a suceder? Que la variable S1 ya no es dueña de esa información, ¿cierto? Pero S1 estaba prestando a esto de aquí, ¿cierto? A la función contenido más largo. Y puede suceder que texto más largo pueda ser o S1 o S2, ¿cierto? Porque yo le estoy dando y la lógica es o devuelve S1 o devuelve S2 según los valores que le lleguen. Entonces, si yo aquí trato de utilizar, por ejemplo, después de haber hecho la transferencia, y puedo decir el texto más largo es... Ok, aquí después del movimiento, ok, si yo aquí intento acceder al dato de texto más largo, ¿qué va a suceder? Ok, me va a decir que ya no es posible, pero porque que ya estoy transfiriendo el valor, ¿cierto? Si ejecutamos aquí, nos va a decir, mira, ve, texto más largo ya no lo puedes utilizar aquí. ¿Por qué? Porque el propietario, que es S1, aquí ya perdió su título de propiedad. Indica que de ahí en adelante ya no lo puedes utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Digamos que esa variable ya pierde esa propiedad de esos datos. Indica que ahora texto más largo aquí en la línea 11, ¿ok?, ya no podría acceder a esa información porque ahora el propietario es alguien más, ¿ok? Y al ser alguien más, tú, si quieres acceder a esos datos, tendrías que pedirle a ese nuevo propietario la información, ¿ok? Porque ese 1 ya no es,
¿ok? Ya vendió sus propiedades, ya le dio a alguien más, ¿ok? No sería correcto, ¿no? Si tú como propietario le das, se puede decir, la propiedad a alguien más, imaginemos que le das a tus hijos, ¿ok? Pero tú lo estabas prestando a alguien, no sé, de repente era un terreno o una casa, por ejemplo, es que alguien más viva, pero tus hijos ya no quieren que esa gente siga viviendo en esa casa, tú ahora tienes que hablar con los nuevos propietarios, ¿cierto? Si te están prestando algo, te están alquilando algo, por ejemplo. Tú tendrás que pedir autorización a esos nuevos propietarios. Ya no al anterior, pues el anterior ya no es más contigo, ¿no? Ya basta, ya se liberó de esa propiedad, ¿ok? Entonces, por esa razón es que es necesario aquí los tiempos de vida, ¿ok? Muy importantes. Entonces, hagamos aquí un pequeño repaso, ¿ok? Esto es un poco difícil de comprender. Traten de practicarlo, ¿ok? Escriban funciones que devuelven préstamos. Y ahí es donde poco a poco van a entender más a detalle qué sucede cuando se ejecuta, ¿ok? Pero hagamos este repaso para ver si es que algo nos entra más en la cabeza, ¿ok? Entonces, hemos dicho, los tiempos de vida son una parte de las reglas del control de préstamos, ¿ok? Del famosísimo borrowing que veíamos en los capítulos anteriores, ¿ok? Que su objetivo es que todas las referencias o todos los préstamos, ¿ok? Todos los préstamos que hayamos hecho sean válidos por el tiempo necesario que nosotros necesitemos utilizarlo, ¿ok? Si nosotros necesitamos utilizarlo después de que muere el propietario, ya no es posible, ¿ok? Si el propietario vive, nosotros podemos utilizar ese valor prestado, ¿ok? Si el propietario le transfirió a alguien más, ya no podemos utilizar ese préstamo, ¿ok? Simple como eso, porque ahora el propietario es alguien más. Entonces tú tienes que pedirle prestado al nuevo propietario, ¿ok? Porque el anterior ya no decide ahí, ¿ok? Y el nuevo propietario pues tendrá nuevas reglas, ¿cierto? De repente pues no quiere prestarte nada y te dirá, no, ya no puedes alquilar en mi casa, te me vas y tendrás que irte ya. Tendrás que adecuarte a sus nuevas reglas del nuevo propietario, ¿ok? Entonces esa sería la analogía de los tiempos de vida. Tienes un propietario de algo, a ti te están prestando, tú estás alquilando, por ejemplo, es una casa, ¿ok? Y tú hiciste un contrato con la persona, no sé, Pedro, por ejemplo, ¿ok? Si Pedro transfiere o vende esa propiedad a alguien más, tú como arrendatario o como, digamos, el que tiene el préstamo de ese valor o de ese elemento, tendrás ahora que hablar con el nuevo propietario, ¿ok? Si quieres aún mantener ese préstamo. Si no, de otro modo ya no puedes hacer uso de esos valores, ¿ok? La analogía es muy simple. Mientras el propietario aún sea válido, ¿ok? Mientras viva o mientras tenga, digamos, o sea dueño de ese valor, tú aún como prestatario aún puedes utilizar ese valor, ¿ok? Si cambia esa condición, si cambia el dueño o el dueño muere porque RAS lo elimina o sale de ese ambiente o de ese ámbito, de ese bloque, pues simplemente tú ese préstamo ya no lo puedes utilizar, ¿ok? Entonces ahí es donde necesitas utilizar los tiempos de vida para decirle, ok, mira, va a vivir hasta este periodo de tiempo o hasta que viva este otro propietario, ¿ok? Entonces ahí dependerá cómo lo necesites gestionar, dependiendo un poco al uso, ¿ok? Entonces, ¿en qué nos importa o qué nos importa de todo esto de manejar la gestión de los tiempos de vida? ¿Ok? Su objetivo principal es prevenir que utilices un préstamo, ¿ok? Luego de que ya se libera la información, ¿ok? Luego de que tu propietario deja de ser propietario de ese valor porque lo transfirió o si el propietario simplemente es eliminado de la memoria, ¿ok? Si es eliminado o el propietario transfirió, tú ya no puedes hacer uso de esos valores prestados, ¿ok?
Perfecto. ¿Y cómo se denota? Se denota con la comilla simple. ¿Ok? Comilla simple indica que vas a definir un tiempo de vida. ¿Ok? Es solo una notación. Puede ser una A, puede ser una B, la que te guste. Tu letra o tu constante favorita. ¿Ok? Perfecto, entonces aquí pues veíamos nuestro ejemplo, ¿ok? De esta función. Sucede sobre todo cuando tú tienes en una función que devolver un préstamo, ¿ok? Si ya en una función necesitas devolver un préstamo, ¿ok? Y como argumentos necesitas más de uno, es muy probable que necesites darle un tiempo de vida, ¿ok? De otro modo, probablemente ni siquiera necesitas definir este tiempo de vida. ¿Ok? Entonces, atentos ahí. Perfecto, entonces vamos a ver otro caso antes de cerrar aquí. Antes que lo borre. Y vamos a quitar esto, todo lo que generaba error. Vamos a limpiarlo porque ya hay mucho. Ahora, hay un tipo de préstamo que es estático. ¿Ok? Que es el famosísimo, vamos a definirlo por aquí arriba. Si yo, por ejemplo, defino un texto, ¿ok? Que no va a cambiar luego, se define que digamos que es estático, un préstamo estático. Por ejemplo, aquí puedo decir un simple saludo, ¿ok? Y defino solo con las, con esto de aquí, ¿cómo se llama? La doble comilla, ¿ok? Si yo aquí coloco, por ejemplo, el famosísimo bonjour, ¿ok? Si ven aquí ya el analizador me dice, mira, este es de tipo un préstamo y tiene la comilla simple y la comilla simple denota, ¿qué denota? Tiempo de vida, ¿cierto? Entonces tiempo de vida estático. ¿Qué es este tiempo de vida estático? El tiempo de vida estático indica pues que vive por todo el resto del aplicativo. No te tienes que preocupar aquí de que sea eliminado por alguien más, porque no lo va a eliminar, ¿ok? Es algo que va a vivir siempre, ¿ok? En todo el tiempo de vida de tu aplicativo va a vivir esta variable, ¿ok? Desde pues su definición hasta que tú lo detengas, ¿ok? Hasta ahí va a vivir esta variable. Entonces ahí no tienes tanto problema. Imaginemos que aquí yo necesito devolver un valor fijo como eso, ¿no? Aquí dentro de esta función necesito devolver directamente el texto, por ejemplo, es así. ¿Ok? Aquí esto, recordemos que es un estático, ¿ok? O es un préstamo con un tiempo de vida estático. Vivirá siempre, ¿ok? Aquí, si cambia aquí el asunto, ya no necesito especificarle el tiempo de vida. Si me voy aquí, le digo así y aquí así. Estoy también devolviendo un préstamo, ¿ok? Pero aquí estoy devolviendo un préstamo estático. Y entonces, ¿cómo yo devuelvo un préstamo estático? Le agrego aquí, así, ¿ok? Esto de aquí indica que yo estoy devolviendo un préstamo estático que va a vivir por el resto del aplicativo, ¿ok? Indica que desde el momento en que se llama esta función, esta variable, ya se almacena, digamos, aquí en algún lado en la memoria, ¿ok? Y ese valor va a ser devuelto. No te tienes que preocupar por los tiempos de vida que son estáticos, ¿ok? Porque son estáticos indica que vive todo el tiempo de vida que tu aplicativo. Indica que va a morir, ese préstamo va a ser liberado de la memoria siempre y cuando, ¿ok? El aplicativo se detenga, ¿ok? Una vez que tú empiezas a ejecutarlo, todo eso ya está pensado para almacenarse, ¿ok? Y solo cuando el aplicativo se detenga, esa variable estática o ese tiempo de vida estático va a morir, ¿ok? Solo al final. Entonces ahí no necesitas pues especificarle un tiempo de vida B o cualquier otro, ¿ok? Directamente estático para ti. Y con eso vive por siempre. Y como ven aquí, si yo devuelvo el tipo estático, pues no hay ningún problema. Y esto pues puede estar en otra variable, ¿no? Así. ¿Ok? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esto es algo estático.
vive todo el tiempo de vida de tu aplicativo. Ya no el tiempo de vida de una variable propietaria, no. El tiempo de vida de todo el aplicativo. Es decir, que se detiene el aplicativo y todo esto que tienen tiempos de vida estáticos mueren recién ahí. ¿Okay? Tengámoslo en cuenta porque pues indica que al momento que se ejecute el aplicativo, todo eso va a quedar en algún lado de la memoria. ¿Okay? Estará ocupando también espacio. ¿Okay? Y ahí dependerá pues qué es lo que necesites o si necesitas optimizar en algo. ¿Ok? Entonces, este es otro tiempo de vida, los estáticos. ¿Ok? Si tú sabes que ese valor que vas a devolver es un valor estático que una vez que se define va a vivir por el resto de tiempo de vida del aplicativo, entonces tú no te tienes que preocupar. Le dices directamente estático para el préstamo que vas a devolver o para la variable que quieres definir y basta, se ha terminado todo. ¿Ok? Perfecto, entonces, de ese modo es como definimos los tiempos de vida, ¿ok? Para terminar, entonces, decimos que los tiempos de vida nos ayudan, ¿ok? A prevenir que tratemos de utilizar los préstamos, ¿ok? Los datos que nos han prestado después de haber liberado la memoria, ¿ok? Y pues con liberar nos entendemos al propietario, ¿ok? Si el propietario de ese valor pierde, ¿ok? Pierde la titularidad de ese valor, nosotros también perdemos el acceso a esa información. Si el titular de esa variable, el dueño de esa variable o de esos datos, simplemente es eliminado, ¿ok? Porque sale del tiempo de vida o sale de todo ese bloque, pues simplemente ese préstamo tampoco ya lo podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que queda como este concepto. Yo, al utilizar un préstamo, solamente utilizo, ¿ok?, esos datos siempre y cuando el propietario siga siendo el mismo o el propietario siga vivo. Si ya ha sido eliminado, ya no puedo utilizar esos préstamos. ¿Ok? Y con eso terminamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Pásenla súper bien y a la próxima.